La historia comienza con Sarah, no en un gran castillo ni en un pueblo acogedor, sino en un rancho polvoriento e implacable. El sol caía a plomo, abrasando la tierra y haciendo el aire denso y pesado. La vida allí era dura, una lucha constante contra los elementos y las exigencias de la tierra. Sarah, con apenas 17 años, lo sabía de memoria. No era como las demás rancheras, contentas con remendar cercas y cuidar gallinas. Sarah soñaba con libros, con ciudades lejanas, con una vida donde no tuviera las manos callosas, ni le doliera la espalda antes del mediodía. Veía imágenes en su mente, vestidos que no estaban desteñidos, y un abrazo tierno, pero soñar era un lujo que no podía permitirse. Sus días estaban llenos de tareas agotadoras, y sus noches del vacío constante de deseos incumplidos. El rancho era todo lo que conocía, y su padre, un hombre severo e implacable, era su única familia. Tenía poca paciencia con sus sueños, considerándolos tontos e imprácticos. El lugar de una mujer está aquí, ladraba con voz áspera como la grava. Trabaja duro, y no te hagas a ideas que superen tu posición. Para Sara, el rancho no era un hogar, sino una prisión. La relación de Sara con su padre era un paisaje de alambre de púas y bordes afilados. Él no era hombre de palabras amables ni gestos amables. La veía como un par de manos más, un cuerpo que trabajara hasta romperse. El cariño era un concepto extraño, reemplazado por órdenes cortantes y críticas duras. La presionaba más que los peones del rancho, siempre encontrando defectos, siempre exigiendo más. Eres una perezosa, se burlaba, incluso cuando ella estaba agotada de sol a sol. Nunca llegarás a nada. Sus palabras eran como piedras que le desgarraban el espíritu. Valoraba la fuerza por encima de todo, una espalda fuerte, una voluntad firme y un silencio firme. Sarah, con sus sueños y sus silenciosas rebeliones, fue una decepción. Él veía su dulzura como debilidad, su bondad como locura. Quería un hijo, una copia exacta de sí mismo, alguien que heredara el rancho y continuara su legado de crueldad. Pero tenía a Sarah, y ella era un recordatorio constante de su aparente fracaso. Sus interacciones eran una batalla constante, una guerra silenciosa librada con miradas fulminantes y palabras amargas. El accidente ocurrió rápidamente, una nube de polvo y relinchos de pánico. Sarah tuvo que domar a una yegua particularmente testaruda, una criatura salvaje con ojos que centelleaban como relámpagos. Su padre, observando desde la cerca, no ofreció palabras de aliento, solo una mirada fría y evaluadora. La yegua se encabritó, desequilibrando a Sara. Perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe sordo y espantoso. El impacto le provocó una punzada de dolor en las piernas, un fuego abrasador que la dejó sin aliento. Intentó levantarse, pero sus piernas se doblaron, haciéndola caer de golpe al suelo. Un dolor agudo y agonizante le atravesó las extremidades inferiores. Miró hacia abajo y vio el ángulo anormal de su pierna izquierda, con el hueso sobresaliendo de la piel. Su pierna derecha latía con la misma intensidad. La yegua, ya calmada, se alzó sobre ella, con su aliento caliente en la cara. Sarah gritó, un sonido crudo y primario, que resonó en el desolado paisaje. El sol caía a plomo sin piedad, convirtiendo su dolor en un infierno cegador. Estaba sola, destrozada y aterrorizada. El padre de Sarah se acercó, con el rostro desfigurado por la indiferencia. No corrió a su lado, ni le ofreció una palabra de consuelo. Simplemente se quedó de pie junto a ella, con la mirada fría y calculadora. Inútil, espetó, como un golpe físico. Así no me sirves. La veía no como su hija, sufriendo y herida, sino como una carga que ya no podía soportar. Con una insensibilidad que la heló hasta los huesos, declaró: «No puedo retenerte aquí. Solo serás una carga para mis recursos». No se ofreció a llevarla al médico, no se ofreció a ayudarla a sanar. Simplemente ordenó a los peones del rancho que la subieran a una carreta. La abandonaron sin contemplaciones al borde de su propiedad,
en un cruce de caminos polvoriento a kilómetros de cualquier lugar. Le arrojó una manta precaria y una jarra de agua a su lado. «Vete», le ordenó, con voz desprovista de emoción, «y no vuelvas». Luego, sin mirar atrás, se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola a su suerte. Su propio padre la había echado. Indefensa en la encrucijada, Sara sintió una oleada de desesperación que la invadió. El dolor en las piernas era constante y punzante, pero el dolor en el corazón era aún peor. Traicionada por la única persona que debería haberla amado y protegido, se sentía completamente sola en el mundo. El sol caía a plomo, convirtiendo el suelo polvoriento en un horno. Su suministro de agua menguaba con cada hora que pasaba. Sabía que sin ayuda no duraría mucho. Los animales salvajes vagaban por aquellos parajes, y aunque no la alcanzaran, la deshidratación y la intemperie lo harían. El miedo la carcomía, un miedo frío y acechante. Pensó en sus sueños, en la vida que había anhelado, y ahora parecían imposiblemente distantes, como estrellas que jamás podría alcanzar. Así terminaba su historia, rota, abandonada y olvidada en una encrucijada solitaria. La idea era insoportable. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el polvo y el sudor. Cerró los ojos, rindiéndose a la desesperanza que amenazaba con consumirla. «Por favor», susurró, con voz apenas audible, «que alguien me ayude, por favor». Caleb era un hombre de campo, curtido y desgastado como una vieja silla de montar. Vivía una vida solitaria, contento con el tranquilo ritmo de la naturaleza. No era conocido por sus palabras, sino por sus acciones. La gente murmuraba sobre él, llamándolo el gigante gentil por su imponente tamaño y su sorprendentemente tierno corazón. Era dueño de un pequeño rancho, a pocos kilómetros del cruce de caminos, un lugar que había forjado en la naturaleza, con sus propias manos. Era reservado, cuidando su ganado y manteniendo su propiedad. Ayudaba a sus vecinos cuando lo necesitaban, pero nunca pedía nada a cambio. Disfrutaba de su propia compañía y de la de su perro, Blue. Caleb tenía un secreto, un dolor que llevaba muy dentro. Anhelaba una familia, niños que llenaran de risas su solitario hogar. Pero el destino le había asestado un duro golpe. Una enfermedad en su juventud le había impedido tener hijos. Este hecho le impidió cortejar seriamente a ninguna mujer, pues consideraba injusto cargarlas con su incapacidad para darles hijos. Aceptó su destino, pero el anhelo nunca se desvaneció del todo. Era un buen hombre, aislado por las circunstancias y definido por una fuerza serena. Fue Blue quien la encontró. Caleb regresaba del pueblo, con la mente divagando como solía hacerlo cuando Blue ladraba con insistencia, tirando de las riendas. Caleb, confiando en el instinto de su perro, lo siguió fuera del camino principal. Encontraron a Sarah tumbada junto al cruce, con el rostro pálido y surcado de lágrimas. Tenía los ojos cerrados y se veía alarmantemente inmóvil. Lágrimas. Tenía los ojos cerrados y parecía alarmantemente inmóvil. Blue la empujó suavemente con la nariz, gimiendo suavemente. Caleb desmontó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se arrodilló a su lado, con una mano grande y sorprendentemente delicada, mientras le tomaba el pulso. Era débil, pero estaba ahí. Vio la inclinación anormal de sus piernas, la sangre seca incrustada en su piel, y supo que necesitaba ayuda desesperadamente. La alzó con cuidado en sus brazos, haciendo una mueca de dolor ante el dolor que debía estar padeciendo. Era ligera como una pluma, frágil como un pájaro. La cargó hasta su caballo, sujetándola lo mejor que pudo, y emprendió el camino a su rancho, con la mente llena de preocupación. No sabía quién era ni qué le había pasado, pero sabía que no podía dejarla morir. Tenía que ayudarla. La infertilidad de Caleb era una sombra que se extendía por toda su vida. De niño, contrajo una fiebre que casi lo mata. Sobrevivió, pero la enfermedad le pasó factura, dejándolo incapaz de tener hijos. Era un secreto que guardaba celosamente, una fuente de profunda vergüenza y dolor.
Había visto a sus amigos casarse y formar familias, con sus hogares llenos del alegre caos de los niños. Anhelaba esa vida, la calidez y la conexión de una familia propia, pero sabía que era un sueño que jamás podría realizar. Intentó apartar el anhelo para centrarse en el trabajo que debía hacer, pero el vacío persistía, un recordatorio constante de lo que le faltaba. Se convenció de que estaba contento con su existencia solitaria, de que no necesitaba a nadie, pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo. La llegada de Sarah, rota y vulnerable, despertó algo en su interior, un atisbo de esperanza que creía extinguido hacía tiempo. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que no podía darle la espalda. Caleb atendió a Sarah con discreta dedicación. Le limpió las heridas con delicadeza, le entablilló las piernas rotas lo mejor que pudo y le bajó la fiebre con paños fríos. No sabía mucho de medicina, pero sabía lo suficiente para mantenerla con vida. Se sentaba a su lado día y noche, vigilándola, asegurándose de que tuviera agua y comida, hablándole suavemente incluso cuando estaba inconsciente. Le leía sus viejos libros, historias de aventuras y romance, con una voz suave y retumbante que parecía apaciguar su sueño intranquilo. Cocinaba comidas sencillas, animándola a comer algunos bocados cuando podía. Le cepilló el cabello, con una ternura sorprendente. La trató con el máximo respeto y cuidado, viéndola no como una carga, sino como una persona necesitada. No esperaba nada a cambio. Simplemente quería aliviar su sufrimiento y ayudarla a sanar. Con el paso de los días, se forjó un vínculo entre ellos, una comprensión silenciosa que trascendía las palabras. Vio una chispa de resiliencia en sus ojos, una determinación de sobrevivir que reflejaba la suya. Se sintió atraído por su espíritu, su fuerza serena. Ella le recordó que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza aún podía florecer. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Caleb se sentó junto a la cama de Sarah. Por fin estaba despierta y alerta, con la mirada clara y brillante. Él le había estado contando sobre su rancho, su ganado, su vida sencilla. Dejó de hablar, presa de una repentina idea. Miró a Sarah, con el rostro aún pálido, pero su espíritu resplandeciente. Vio su vulnerabilidad, su fuerza y su serena belleza. Sabía que era una idea poco convencional, quizás incluso tonta, pero no podía ignorar la atracción que sentía hacia ella. Respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Sarah, dijo, con la voz ronca por la emoción. Sé que esto puede sonar extraño, pero ¿considerarías ser mi esposa? Observó su rostro, buscando alguna señal de su reacción. Le ofreció seguridad, su rostro, buscando cualquier señal de su reacción. Le ofreció seguridad, compañía y una vida libre de la dureza que había conocido. Contuvo la respiración, esperando su respuesta, sabiendo que su futuro, su felicidad, dependían de sus palabras. Era una oferta nacida de la compasión, la soledad y la desesperada esperanza de una conexión que creía no encontrar jamás. Sarah estaba atónita. La propuesta de Caleb flotaba en el aire, inesperada y abrumadora. Lo miró, sus amables ojos llenos de sinceridad, y sintió una mezcla de emociones que la embargaban: gratitud, confusión y un vacilante destello de esperanza. ¿Matrimonio? ¿Con Caleb? Era muy distinto de los sueños que una vez tuvo, de los grandes romances que había leído en sus libros. Pero esos sueños ahora parecían lejanos, reemplazados por la cruda realidad de su situación. Estaba rota, abandonada y sola. Caleb le ofrecía un salvavidas, la oportunidad de un futuro seguro. ¿Pero podría casarse con un hombre al que apenas conocía? Un hombre que, a pesar de su bondad, seguía siendo un desconocido. ¿Sería justo para él? Era un objeto dañado, una carga. ¿Qué podría ofrecerle a cambio? Necesitaba tiempo para pensar, para sopesar sus opciones. Caleb dijo en voz baja, con voz temblorosa: «Joe, no sé qué decir. Todo esto es tan repentino.
Necesito tiempo para considerarlo. No es una decisión fácil. Lo observó atentamente, esperando que su vacilación no lo ofendiera. La oferta era generosa, mucho más de lo que merecía, pero tenía que estar segura de que era la decisión correcta para ambos. Mucho más de lo que merecía, pero tenía que estar segura de que era la decisión correcta para ambos. Caleb asintió, comprensivo. Por supuesto, Sarah. Tómate todo el tiempo que necesites. Hizo una pausa y añadió en voz baja: Hay algo que debo decirte, algo importante que podría influir en tu decisión. Dudó un momento y bajó la mirada hacia sus manos. Yo no puedo tener hijos, confesó, con palabras cargadas de dolor. Una enfermedad que tuve de pequeño me dejó incapacitado. La miró con una mezcla de tristeza y aprensión en los ojos. Entiendo si esto cambia las cosas para ti. Si algún día quieres tener hijos, no quiero impedirlo. Se preparó para su reacción, preparado para la decepción o incluso el asco. Sabía que para muchas mujeres, tener hijos era un deseo fundamental. No quería engañarla, que lo descubriera más tarde y se sintiera atrapada o resentida. Quería que supiera la verdad para que pudiera tomar una decisión informada, una decisión que fuera la correcta para ella. Se sentía vulnerable, expuesto, pero sabía que le debía honestidad, sin importar el costo. Esta verdad era parte de él, y no podía ofrecerle nada menos que la verdad completa. Sarah miró a Caleb con el corazón lleno de compasión. Vio el dolor en sus ojos, los años de anhelo y decepción grabados en su rostro. Se dio cuenta de que su confesión no era solo una revelación, sino un acto de inmensa vulnerabilidad, compartir su más profundo dolor. Hijos, no les había dado mucha importancia. Su vida había estado tan consumida por la supervivencia, por las exigencias del rancho, que la maternidad le había parecido un sueño lejano e inalcanzable. Pero ahora, al mirar a Caleb, comprendió que la familia no se trataba solo de linaje o procreación. Se trataba de amor, compañía y vidas compartidas. Caleb, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tomar la suya. Gracias por decírmelo. No cambia nada. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Lo que quiero, lo que necesito, es alguien amable, alguien bueno, alguien que me cuide. Ya me has demostrado que eres todo eso. Le apretó la mano con suavidad. Me casaré contigo, Caleb. Se encontró sonriendo, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Su oferta era más que hijos. Era un futuro, una relación, la oportunidad de una vida llena de amor y respeto mutuo. Su boda fue sencilla, un testimonio de su amor sin complicaciones. No se celebró en una gran iglesia ni en un elegante salón de baile, sino en la pequeña sala de la casa estilo rancho de Caleb. Algunos de los amigos y vecinos más cercanos de Caleb se reunieron para presenciar sus votos. Sarah llevaba un vestido prestado, un sencillo vestido de algodón que había pertenecido a la madre de Caleb. Le quedaba un poco grande, pero no le importó. Lo sentía como una conexión con el pasado, un símbolo de la nueva vida que estaba comenzando. Caleb vestía su mejor traje, una prenda algo desgastada pero bien cuidada que solía reservar para ocasiones especiales. La ceremonia fue breve y agradable, oficiada por un predicador itinerante que estaba de paso. Intercambiaron votos sencillos, promesas de amor, lealtad y apoyo. Mientras hablaban, sus voces temblaban de emoción. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Caleb levantó suavemente el velo de Sarah y la besó, un tierno beso que selló su compromiso. No hubo una recepción elaborada, solo una pequeña reunión con comida sencilla y brindis cordiales. Pero para Sarah y Caleb fue perfecto. Estaban rodeados de amor y aceptación, comenzando su nueva vida juntos con esperanza y gratitud. Por fin estaban en casa. La vida en el rancho de Caleb se acomodó en un ritmo cómodo. Sarah, con las piernas sanando poco a poco, aprendió a desenvolverse en su nuevo mundo. Ayudaba a Caleb con las tareas domésticas, cuidando a las gallinas, ordeñando a las vacas y plantando hortalizas en el huerto. Descubrió su amor por la tierra, cuidando a las gallinas, ordeñando a las vacas y plantando hortalizas en el huerto.
Descubrió un amor por la tierra, una conexión con ella que nunca antes había sentido. Caleb fue paciente y la apoyó, siempre animándola a hacer lo que pudiera, sin presionarla nunca demasiado. Le enseñó a montar a caballo de nuevo, guiándola con cuidado mientras recuperaba la confianza. Le mostró la belleza de los atardeceres, la majestuosidad de las estrellas y la sencilla alegría de una comida compartida. Pasaron las tardes leyendo junto al fuego, compartiendo historias y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Hablaron de su pasado, sus sueños y sus esperanzas para el futuro. Sarah aprendió sobre la infancia de Caleb, sobre la enfermedad que le cambió la vida, sobre el anhelo de una familia que había llevado consigo durante tanto tiempo. Caleb aprendió sobre la dura crianza de Sarah, la crueldad de su padre y sus sueños de una vida diferente. Construyeron una vida basada en el respeto mutuo, la comprensión y el amor inquebrantable. Encontraron consuelo en los brazos del otro, un refugio seguro contra las tormentas del mundo. Estaban contentos, felices y, por fin, en su verdadero hogar. El golpe en la puerta fue inesperado, una discordante irrupción en su pacífica existencia. Caleb abrió, con el rostro endurecido al reconocer al hombre en el porche. Era el padre de Sarah. Estaba allí, con los ojos entrecerrados, la desaprobación en el rostro. No había venido a disculparse, no había venido a perdonar, había venido a explotar. Oí que te casaste, dijo con desdén, recorriendo con la mirada a Caleb, a este lisiado. Se había enterado del matrimonio de Sarah y asumía que había manipulado al amable vaquero para su propio beneficio. La necesitaba de vuelta en su rancho, ahora más que nunca, porque había perdido a muchos de sus peones. Te necesito de vuelta en el rancho, Sarah ladró, ignorando a Caleb. Necesito tu ayuda. Me debes una. Supuso que podía darle órdenes como si nada hubiera pasado. No podría haber estado más equivocado. Esta vez, sin embargo, había alguien entre él y Sarah, alguien que lo enfrentaría, sin importar el costo. Se avecinaba una confrontación. Caleb dio un paso adelante. Su corpulenta figura llenaba el umbral de la puerta. Su voz, aunque tranquila, denotaba una férrea determinación. No te debe nada, dijo con la mirada fija. Sarah es mi esposa ahora y se queda aquí conmigo. El padre de Sarah se burló. ¿Crees que puedes protegerla? Eres débil, un viejo estéril. Empujó a Caleb y entró en la casa. Sarah, recoge tus cosas. Nos vamos ya. Caleb se mantuvo firme, bloqueando el paso de su padre. No eres bienvenido aquí. Fuera de mi propiedad. No alzó la voz, pero sus ojos brillaron con una feroz protección. No permitiría que este hombre volviera a lastimar a Sarah. Sarah, observando desde la puerta, sintió una oleada de emoción. Nunca había visto a Caleb así, tan fuerte, tan resuelto. La estaba defendiéndola como nadie antes. Sabía que esta confrontación podía ponerse fea, pero también sabía que Caleb no se rendiría. Estaba listo para luchar por ella, por su vida juntos. Por primera vez se sintió realmente segura. La situación había cambiado, y ahora era su padre quien estaba al margen. Sarah recuperó la voz y se acercó a Caleb. No me voy a ningún lado contigo, dijo con voz firme y clara. Este es mi hogar ahora, y Caleb es mi esposo. El rostro de su padre se contorsionó de rabia. Maldito desagradecido. Te acogí, te crié, y así es como me lo pagas. No me acogiste, me usaste, replicó Sarah. Así es como me lo pagas. No me acogiste, me usaste, replicó Sarah, con los ojos encendidos de ira. Me trataste como a una esclava, no como a una hija. No te debo nada. Caleb le puso suavemente la mano en el hombro, ofreciéndole apoyo silencioso. Vio la ira y el dolor en sus ojos, los años de resentimiento reprimido que finalmente se desbordaban. Sabía que esta era su batalla, y la apoyaría, pasara lo que pasara. El padre de Sarah, al darse cuenta de que había perdido, escupió al suelo. «Te arrepentirás de esto», gruñó. «Ambos se arrepentirán de esto». Se dio la vuelta y salió furioso de la casa, dando un portazo. El silencio que siguió fue denso,
cargado con el peso de las palabras no dichas y el dolor sin resolver, pero también con una renovada sensación de libertad, la sensación de que Sara por fin se había liberado de su pasado, por fin estaba sanando. Pasó el tiempo, y Sara siguió sanando. Sus piernas se fortalecieron cada día, y su corazón se recompuso con cada acto de bondad de Caleb. Floreció bajo su tierno cuidado, su espíritu se fortaleció y adquirió más confianza. Aprendió a leer y escribir, devorando libros con un hambre que nunca antes se le había permitido saciar. Empezó a pintar, capturando la belleza del rancho en lienzo, expresando las emociones que había ocultado durante tanto tiempo. Descubrió talentos que desconocía poseer, pasiones que encendieron su alma. Caleb la observaba con el corazón henchido de orgullo. La vio transformarse en la mujer que siempre estuvo destinada a ser, una mujer de fuerza, inteligencia y un espíritu inquebrantable. Sabía que había recibido un regalo, una segunda oportunidad para ser feliz, y estaba decidido a apreciarla. Encontraron alegría en las cosas sencillas, en las risas compartidas, los momentos de tranquilidad y el apoyo incondicional que se ofrecían. Habían construido una vida juntos, una vida llena de amor, respeto y un profundo sentido de pertenencia. Sara sanó, no solo física, sino también emocional y espiritualmente. Por fin estaba completa. Una mañana, Sara se despertó sintiéndose mal. Unas náuseas persistentes y una fatiga inusual la aquejaban. Al principio lo descartó como algo pasajero, pero a medida que los días se convertían en semanas, los síntomas persistían. Se confesó con una mujer de la localidad, una partera conocida por su sabiduría y conocimiento de los remedios herbales. La partera examinó a Sara, con una sonrisa cómplice en los ojos. «Bueno, querida», anunció, «parece que estás embarazada». Sara se quedó atónita. ¿Embarazada? Parecía imposible. Caleb era infértil. ¿Cómo podía estar pasando esto? Una oleada de emociones contradictorias la invadió: incredulidad, alegría y un toque de miedo. Corrió a casa, ansiosa por compartir la noticia con Caleb. Lo encontró en el establo, cuidando los caballos. «Caleb», dijo con la voz temblorosa de emoción, «tengo algo que decirte». Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Vamos a tener un bebé». La sorpresa en su rostro fue rápidamente reemplazada por algo nuevo. La noticia fue tan inesperada, un completo milagro. No podía creer que iba a ser padre y que formarían una familia. La abrazó, con alegría y alivio, inundando su alma. Ocurrió un milagro. 9 meses después, bajo un cielo estrellado, Sara dio a luz a una niña sana. La llamaron Esperanza. Era un símbolo de su amor, un testimonio de su resiliencia y un milagro viviente. Caleb abrazó a Hope con el corazón rebosante de un amor que jamás imaginó posible. Miró a Sara con los ojos llenos de gratitud. Habían encontrado amor y una familia en el lugar más inesperado, demostrando que todo es posible con compasión, bondad y una esperanza inquebrantable. El padre de Sara nunca regresó. Amabilidad y una esperanza inquebrantable. El padre de Sara nunca regresó, pero Sara ya no necesitaba su aprobación ni su amor. Había encontrado su propia familia, una familia construida sobre el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Había aprendido que la verdadera fuerza no radicaba en el poder físico ni la dureza, sino en la amabilidad, la resiliencia y el coraje de seguir el corazón. Su historia se convirtió en leyenda en el pequeño pueblo, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, el amor puede florecer, los milagros pueden ocurrir y las segundas oportunidades siempre son posibles. Vivieron una vida larga y feliz, rodeados de amor, risas y el vínculo inquebrantable que los había unido. Su pequeña esperanza floreció a la luz de su amor. Una historia conmovedora llegó a su fin.